Mi nombre es Karen Nájera y yo soy estudiante de la Cátedra Estadística Aplicada a la Educación. Este día vamos a dar introducción y el desarrollo del video explicativo sobre la introducción a la estadística. Empecemos. En este video se tiene como objetivo principal profundizar en la evolución histórica de la estadística y en los diferentes conceptos y procesos que la conforman. Ahora hablemos un poco sobre la historia de la estadística. La estadística viene del vocablo estado o el término latino status, que proviene o que quiere decir estado o situación. El estado es en donde la función principal es establecer registros de población, nacimiento, de disfunciones o de los gobiernos y en donde se necesita tener datos específicos para llegar a una conclusión concreta. La estadística es reconocida como una disciplina científica desde el siglo XIX, desde hace mucho tiempo. Y desde hace mucho tiempo atrás, la estadística era utilizada, por ejemplo, con símbolos que se tallaban en las piedras o en pequeñas tablitas o en cuevas para identificar el número de personas, animales y animales de la prehistoria. También los babilónicos la utilizaban en pequeñas tablitas para indicar el tipo de producto o de bienes vendidos. Asimismo, los faraones recopilaron información sobre riqueza. Y asimismo, los romanos realizaban censos a la población cada 5 años. Aquí podemos ver realmente que la estadística viene desde hace mucho tiempo atrás funcionando. Y aquí podemos ver un ejemplo. El primero es sobre los babilónicos, el segundo estamos hablando sobre los romanos y en el tercer ejemplo estamos viendo los egipcios. Hablemos ahora un poco sobre los términos estadística y estadística aplicada a la educación. La estadística es la rama de la matemática que permite la recolección, organización, análisis, interpretación y representación de datos, en donde el objetivo principal es tomar una decisión en base a la información recopilada y obtenida. Esta permite entender a los investigadores o las investigaciones en relación al muestreo y ayudan a entender correctamente los diferentes gráficos estadísticos y aplicar diferentes técnicas en relación a la educación, sociedad y otras áreas. Ahora bien, la estadística aplicada a la educación es en la cual se utilizan herramientas de la estadística para obtener, analizar datos, relacionándolos directamente con el área educativa. A través de ello, se toman decisiones que contribuyan a la mejora en cuanto a la enseñanza y aprendizaje, a las formas de evaluación, a los procesos educativos en general. Por medio de esto se pueden encontrar las relaciones de causa-efecto y la relación en relación a procesos académicos, pedagógicos y sociales. Entonces, la diferencia que existe entre ambas es que la estadística se enfoca en varios campos. Por ejemplo, en el área de salud, en el área de la economía, en el área política y en el área de sociedad, entre otros. En cambio, la estadística aplicada a la educación es la rama de la estadística que estudia las diferentes técnicas de la misma para poder estudiar a profundidad los procesos educativos y, en otras palabras, se utiliza específicamente solo para el campo educativo. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre los tipos de variables. Tenemos acá la variable cualitativa nominal. Esta no está relacionada con valores numéricos ni tiene orden. Por ejemplo, podríamos decir o hablar del género entre mujeres y hombres, el color de ojos y el estado civil. También tenemos la variable cualitativa ordinal. Esta posee un orden lógico, como por ejemplo el nivel educativo, que sería primaria, secundaria, universidad, o el puesto de una competencia de natación, ya sea primero, segundo, tercer lugar, o también el orden del área de vida, por ejemplo, nacimiento, niñez, adolescencia, adultez, hasta la vejez, ¿verdad? También
tenemos los otros dos tipos de variables que son bien importantes. Tenemos la variable cualitativa continua. La variable cuantitativa, continua. Y esta posee o incluye decimales y toma forma de cualquier valor dentro de un rango establecido entre dos números. Por ejemplo, el peso, la estatura y el tiempo. Y también podríamos agregar la temperatura. Luego tenemos la variable discreta. Y esta es la que posee, la que no posee valores aislados, sino valores enteros. Por ejemplo, en la cantidad de estudiantes de una clase, el número de hijos, la cantidad de cuadernos, la cantidad de lápices, ¿verdad? Y así también continuamos con lo siguiente que es muy importante también. Enfoquémonos ahora en hablar sobre la estadística inferencial y la descriptiva. La estadística inferencial está basada en la realidad existente, en donde se toma una muestra de una población completa para poder obtener una conclusión concreta de la misma. En esta se realizan generalizaciones sobre la población y se investiga en base a muestras, como por ejemplo, cuando se hace una encuesta política que se realiza a 200 personas para preguntarles sobre el candidato o alcalde del que votarán, y mediante ese proceso se hace la predicción sobre el resultado municipal, ¿verdad? Así también tenemos la estadística descriptiva, y en esta se utilizan datos numéricos para describir el proceso estadístico. Esta se encarga de recopilar, de organizar, de tabular y de analizar los datos obtenidos de una manera clara, manteniendo la misma información. Esta se puede presentar mediante gráficas, tablas, mediana, moda, etc. Un ejemplo, podríamos decir que se encuestaron a 100 estudiantes y el promedio de dispositivos usados por persona fue de 3. Así como también podríamos mencionar la distribución por nivel educativo. Seguidamente vamos a hablar sobre los tipos de variables o las variables que son independientes y las variables dependientes. La variable independiente es la que comprende la causa o la razón por la que se dan los cambios en la variable. Y la variable dependiente es en la que surgen los cambios o efectos o consecuencias como resultado de la causa. La razón representada en la variable independiente. La relación de causalidad entre ambas se refiere a cuando un cambio es generado en la variable independiente y este mismo provoca otro cambio directo en la variable dependiente, por lo que la variable dependiente la variable independiente se convierte en la causante y la variable dependiente se convierte en el efecto. Y por acá podemos mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, las horas de sueño afectan el desempeño de las personas, en donde la variable independiente son las horas de sueño que pueden variar, el patrón puede variar, y la variable dependiente sería que afecta el desempeño de las personas, ya sea en el trabajo, en el lugar de estudio, en la vida diaria. Luego tenemos el siguiente ejemplo. Una dieta saludable previene de enfermedades a largo plazo, en donde la variable independiente sería una dieta saludable, que también puede variar, puede ser ya sea saludable, no saludable, y la variable dependiente sería las enfermedades a largo plazo. Depende como nosotros comamos, ya sea saludable o no saludable, el resultado va a ser enfermedades a largo plazo que pueden ser evitadas o no.
Ahora vamos a hablar un poco sobre las escalas de medición, ya para finalizar esta temática. Y las escalas de medición se dividen en 4. La primera es la escala nominal. Esta es cualitativa y esta es en donde se asignan los nombres o etiquetas. Por ejemplo, cuando hablamos de nacionalidad, números de teléfono, sexo o estado civil. Y la escala ordinal es la que ordena, proviene de orden y es cualitativa. En ella existen relaciones entre mayor, menor o igual que y funciona en un patrón de datos ordenados. Por ejemplo, la jerarquía del centro educativo donde primero va el director, los docentes y así sucesivamente. Y en esta no existe un límite entre punto y punto porque no hablamos de cantidad. O también podríamos mencionar la diferencia entre géneros, ya sea masculino, femenino. Luego tenemos las otras dos que son muy importantes, que es la escala de intervalo, que esta es cuantitativa y se compone de la distancia entre dos puntos, en donde pueden existir ya sea operaciones como sumas o restas. El cero no indica ausencia, sino que funciona de manera arbitraria, como por ejemplo acá en la temperatura. El cero no quiere decir que hay un valor vacío, sino es solo para indicar diferencia entre dos cantidades. Y luego tenemos la escala de razón o razón absoluta, que esta es cuantitativa y representa un cero absoluto en esta escala, en este tipo de escala. Las operaciones a utilizar en ella son la multiplicación, la división, la resta y las sumas. Y como ejemplos en donde las podemos utilizar o aplicar están la velocidad, la energía y la edad. Como conclusión, la estadística ha sido un pilar importante desde la antigüedad, desde símbolos escritos en piedra hasta censos cada cierta cantidad de años. A través de los años ha pasado de ser una forma de recolección de datos a un sistema complejo de recolección, organización, análisis e interpretación de datos y compuesta por todos los elementos que son importantes para poder hacer una tabulación, un análisis, para poder tener una descripción exacta de los datos o una predicción exacta de los datos que queremos lograr. Por acá mostramos la bibliografía y muchas gracias por su atención.